Les torres de defensa, antigues dominadores de la desapareguda Horta d'Alacant. Perduren amagades entre el nou paisatge de formigó armat, orgulloses del seu passat gloriós i temeroses, algunes, del futur que les espera. Totes elles han conformat al llarg dels segles un grandiós conjunt que mereix ser recorregut de manera atenta i pausada. Bueno, la función originaria de estas torres era servir de defensa y protección a todo lo que es la gente que vivía aquí en la huerta y que cultivaba pues todas las huertas que quedan aquí, ya son pocas. Entonces normalmente cuando venían los piratas, las torres costeras avisaban pues con cañonazos o haciendo fuego, avisaban a las torres del interior, venían patrullas a caballo avisando, y entonces pues todas estas torres con campanas y señales de humo ya pues avisaban a toda la gente que se refugiaba en su interior y estaban pues hasta que ya los piratas se iban, solían tener aljibe dentro, alimentos y podían estar pues, bastante tiempo encerrados. ¿De cuántas torres estamos hablando y dónde están localizadas? En origen eran sobre unas 35 o 40 torres que se encontraban distribuidas en lo que son las partidas rurales de la Huerta de Alicante, que abarca pues, la Condomina, la Albufereta, Orgegia y lo que son los términos municipales de San Juan y Muchamiel. De esas 35 o 40 torres, en la actualidad quedan sobre las 23 y hay pues, distintos grados de conservación, mejor o peor conservadas. ¿La estructura que tienen es similar entre todas ellas o hay diferencias arquitectónicas? Prácticamente las torres suelen ser todas muy similares, todas suelen ser de planta cuadrada, unas tienen talud, otras no tienen, dependiendo de la época de construcción. Las más antiguas tienen lo que es la torre recta, sin ningún tipo de talud, como es por ejemplo la torre de Ansaldo. Otras torres, por ejemplo esta que tenemos aquí, la torre de las Rejas, pues ya tiene un talud, que está sobre el siglo XV-XVI más o menos. Y luego pues las torres ya como la de la Cadena, que ya son del siglo XVII aproximadamente, tienen, en vez de talud tienen un plinto, es como una especie de escalón en la base de la torre. Integrades totalment en la vida dels habitants de la zona, era vital la connexió de les torres amb la costa. El sanguinari atac del pirata Dragut, que va desembarcar en Sant Joan l'any 1550, provocà que la quantitat de fortificacions construïdes es multiplicara, donant lloc així a una enriquidora varietat de formes y estilos. Al tener una función distinta, estas torres de la costa, ¿varía lo que es la arquitectura, la manera de la que están construidas? Bueno, lo que es la arquitectura se diferencian principalmente en la forma. Estas son, la inmensa mayoría son redondas, como puedes ver esta de aquí, la torre de la Illeta, la inmensa mayoría son redondas y lo que son las torres de la Huerta, prácticamente todas, podemos decir, son cuadradas, de planta cuadrada o ligeramente rectangular. En esta de aquí, por ejemplo, la entrada está en el primer piso y del primer piso, bueno, el primer piso está a la altura de lo que podría ser un primer piso y de la parte de abajo esta es toda maciza para evitar que pues, pudieran quitar los sillares y colarse en el interior de la torre. Y ya pues en lo que es la zona de alrededor de las torres, pues ya tenían lo que era un aljibe, como podemos ver aquí al lado, que pues con este aljibe pues se autoabastecían pues de agua. Piensa que Campello tiene apenas 100 años. Aquí no había absolutamente pueblo ninguno, entonces pues ellos se abastecían con el agua, tenían un pequeño huerto que iban cultivando pues para abastecerse ellos mismos. ¿Cuál ha sido la evolución de las torres, sobre todo a nivel de conservación? Bueno, pues una vez ya que dejaron de usarse como torres defensivas y torres de refugio, pues muchas de ellas se convirtieron en casas de campo, otras se convirtieron en viviendas de la burguesía de aquí de Alicante, otras acabaron pues como esta abandonadas, se convirtieron en casa de ventas de la urbanización que había aquí, que era Parque Ansaldo. Posteriormente ya pues se cerró, se convirtió, como veis ahí, en iglesia evangélica y tuvo varios usos, y acabó pues como veis hecha polvo. Ahora es propiedad del ayuntamiento que quieren pues hacer un barrio, un parque nuevo y todo esto en esta zona, con lo cual se espera que se queden mejor. A nivel general, la conservación del resto de las torres, supongo que habrá de todo también. Hay de todo, hay de todo. Por ejemplo, las torres que son privadas, pues mucha gente las ha querido conservar como símbolo de prestigio. Tener una torre pues no es lo mismo que tener una casa de campo, es tener pues algo más, digamos, más de nivel. Otras, por ejemplo, las municipales, pues han sido dejadas un poco de la mano y han acabado pues como casas para guardar material de jardinería, y otras pues han acabado abandonadas y han desaparecido. Como Torre Cotella, que estaba aquí al lado, que era un palacete del siglo XIX, con la torre del siglo XVI, era una transformación un poco extraña, unos añadidos, y acabó pues totalmente abandonada, quemada, y los dueños acabaron por echarla abajo. Existen además colectivos que potencian lo que es la divulgación, ¿no? Se acaba de editar precisamente un libro sobre lo que son las torres de defensa. Se ha editado hace nada este libro. Hay colectivos, por ejemplo Salvem l'Horta, que se dedica pues a llamar la atención del estado general de lo que es la huerta, del abandono de las fincas, la desaparición, el expolio de todos los sillares y arcos y escudos.
Y luego pues hay asociaciones culturales, como la Asociación Cultural Lloysa de aquí de San Juan, pues que se encarga de montar exposiciones, por ejemplo la que se montó con ocasión del libro de la presentación del libro de Paco. Se montó una exposición fotográfica y los libros, la verdad es que tuvo bastante éxito, hay mucho interés en lo que son estas torres. Mucha gente que venía a la exposición pues prácticamente desconocía que existían estas torres, pensaba que en Parque del Saldo pues lo único que había ya era pues escombro, no sabían que existía un edificio del siglo XV, y lo que se pretende pues es eso, concienciar prácticamente a toda la gente.